Muy buenas a todos, soy César García y en esta ocasión les traigo un tutorial para poder generar algunos muebles en planta para insertar en Photoshop y poder generar plantas arquitectónicas desde Photoshop, o bien plantas renderizadas e insertar algunos elementos extra, como en este caso el ejemplo es esta silla. Vamos a poder insertar este tipo de muebles incluyendo la sombra desde software como SketchUp, renderizado con V-Ray e insertado con Photoshop. Entonces vamos a comenzar con este sencillo tutorial. Lo que vamos a hacer es generar un mueble renderizado en Vista Top para poder tener la sombra, el renderizado del mueble y poderlo insertar en una escena ya creada. Para esto vamos a utilizar algunas herramientas, como en este caso este modelo de silla que está disponible en la Warehouse. Es una silla Moroso, entonces vamos a trabajar con esta silla y vamos a también utilizar Photoshop. La versión de SketchUp que yo estoy utilizando es la 2020 con una versión de V-Ray Next para SketchUp. Para esto vamos a trabajar el modelo desde inicio. Es el modelo que podemos descargar de la Warehouse, tal cual se muestra. Ustedes pueden realizar este ejercicio. Les voy a dejar el link de descarga de esta silla en la descripción del video. Nosotros vamos a comenzar copiando este elemento que es la silla, que es un elemento bastante sencillo. ¿Por qué copiarlo? Para poder generar todo en un archivo en blanco y poder guardar esta configuración como un archivo base para posteriores muebles. ¿Cómo vamos a hacer esto? Va a ser bastante sencillo. Nosotros vamos a ubicarnos en esta sección, vamos a pegar nuestra silla o nuestro modelo y la vamos a ubicar más o menos al centro. Esto es una cuestión ya personal. Si ustedes deciden irlo haciendo así, no hay ningún problema porque lo hagan también de otra manera. Vamos a generar un rectángulo para generar un piso, un fondo. En este caso yo voy a utilizar un rectángulo de 20 por 20 unidades. Como estoy trabajando en SketchUp, estoy trabajando con unidades de metro. Importante, desde la creación de este elemento que es el piso, yo voy a invertir las caras para que cuando pasemos a la cuestión de renderización no tengamos ningún problema. Igual voy a centrar más o menos mi elemento y lo voy a convertir en un grupo. Al convertirlo en un grupo ya tengo la base y tengo mi mueble. Nosotros vamos a utilizar una herramienta de V-Ray que es bastante útil, que es un material Grapper. Este material nos permite generar un elemento que contiene el mate de las sombras, pero sin renderizar o sin agregar un color a la imagen para poder guardarla en PNG y evitar entonces hacer el recorte que comúnmente tendríamos que hacer con una imagen de internet. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nosotros nos vamos a posicionar en una vista top. Ya queda a elección de cada uno si es una vista top perspectiva o paralela, a cuestión de gustos. Yo la conservo en perspectiva porque me gusta darle cierto toque de perspectiva a estos muebles para que no sean totalmente planos. Entonces, una vez que está hecho esto, vamos a pasar a la configuración de los materiales. Elegí este modelo porque ahorita no vamos a entrar a detalle a la configuración de materiales de V-Ray en SketchUp. Entonces vamos únicamente a configurar el material Grapper. Vamos a configurar el elemento que está funcionando como piso para poder hacer el renderizado. Si yo en este momento, sin nada más que pegar el elemento de silla y crear el piso, voy a lanzar un render. Vamos a ver qué características tiene esta imagen. Esta imagen tiene una silla, tiene una sombra proyectada, pero si nos vamos al canal alfa, que es el que vamos a utilizar, nos aparece completamente en blanco, es decir, no tiene ninguna transparencia. Es lo que nos obligaría a realizar un recorte en Photoshop. Por eso nosotros vamos a realizar el material Grapper para poder tener esa posibilidad de transparencia y no recortar en Photoshop. Vamos a cerrar esto, vamos a ir al Asset Editor de V-Ray
y vamos a configurar este material. Para eso vamos a necesitar generar dos nuevos materiales. En primer lugar, vamos a generar un material genérico que yo voy a renombrar en este caso y para este ejercicio 00 Base Material. Y posteriormente a esto vamos a generar un material Grapper, que esta va a ser la fuente con la que vamos a aplicar acá. Para configurar este material, yo ahorita no lo voy a modificar en ninguna de sus características. Voy a desplegar de este lado el editor de materiales y está por default, es un gris neutro. Vamos a ir a Grapper y aquí es donde yo voy a asignar como Base Material el material que generé, 00 Base Material. Este es mi material base. En alfa contribución le vamos a decir que contribuya en el alfa de forma negativa, es decir, que sea transparente para poder generar esa falta de información y evitar el recorte. Vamos a activar el Mate, que nos permite activar a su vez las sombras. Una vez hecho esto, repito, asignar el Base Material, una contribución en alfa negativa, el Mate para poder activar las sombras. Y esto es absolutamente todo lo que vamos a generar para este material. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a asignar nuestro material al piso que tenemos. Así de sencillo, ya tenemos un material que es transparente, únicamente dejando la proyección de las sombras. Vamos a probar esto. Ahora el material en canal alfa tiene información de la silla únicamente y la sombra como una proyección. Este material se ve de este color. ¿Por qué? Porque tenemos una sombra en Mate, una sombra en un material que en realidad no se renderiza. Entonces vamos a tomar esto para configurar después. Hasta aquí solo hemos configurado el material base. Nosotros vamos ahora a configurar el resto del renderizado. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a configurar las sombras de este elemento. Voy a mover un poco esto hacia abajo. Voy a activar las sombras desde SketchUp y voy a ubicarlas de acuerdo a lo que yo quiero lograr. Si yo quiero una sombra menos proyectada, menos larga, y moverla hacia alguno de los costados. Esta es la sombra que a mi parecer me conviene para lo que voy a realizar en una planta en Photoshop. Entonces, una vez hecho esto, voy a apagar las sombras, voy a añadir esta escena, animación, añadir escena, y la voy a actualizar para que se guarde esta configuración de sombras y ubicación de la cámara. Posterior a eso, voy a regresar a mi Asset Editor y voy a editar la luz del sol, que viene por defecto. En este caso no estoy insertando ninguna luz, ninguna configuración extra, únicamente voy a trabajar con la luz de sol. Si yo veo mi render anterior, veo que la sombra es muy dura, poco difuminada. Vamos a cambiar eso únicamente cambiando el tamaño del sol. Vamos a poner un valor de 12 para poder tener una sombra más difuminada y ya con la nueva ubicación. Posterior a esto vamos a agregar un render element. El render element que nos va a funcionar para esta escena es justamente el que viene asignado en la parte de abajo como Mate Shadows. Este Mate Shadows nos va a permitir seleccionar únicamente la sombra para poder trabajar con esa en postproducción. Una vez hecho esto, yo voy a cambiar también el tamaño de renderizado para poder tener mucho más controlado qué es lo que se muestra en este elemento. Voy a hacer un render de 1000 por 1000 unidades o píxeles. Entonces voy a cerrar el Asset Editor y con esto tengo ya configurado mi render. Aquí, por ejemplo, siento que está un poquito lejos la silla. Vamos a encender las sombras, voy a acercar la cámara a manera de tener un poquito más de vista. Vamos a probar con la proyección paralela. Quizá esta, en este caso, por el acercamiento que estoy haciendo, sea lo que más me funciona. Y vamos a centrarlo. Con esto yo voy a actualizar mi escena 1 y vamos a comenzar con el renderizado. Si se dan cuenta, yo no he cambiado ninguna configuración de las que viene por defecto en el V-Ray Next. Únicamente cambié el tamaño del sol, el tamaño del render de salida y agregamos un render element que fue
Mate Shadows. Una vez hecho esto, tenemos ya este render que nos va a permitir trabajar con él en postproducción para insertarlo en plantas con Photoshop. Una vez hecho esto, perfecto, vamos a revisar los canales que marcamos, el alfa que se genera por default y también el Mate Shadows. Aquí nos está mostrando el elemento de la sombra en blanco, que es la información que nosotros requerimos editar, y en negro el resto del material. Con esta información yo voy a ir aquí al Save y le voy a decir que quiero salvar todos los perfiles. Perdón, no lo selecciono. Sí está seleccionado. Entonces vamos a seleccionarlo. Vamos a ir aquí a escritorio. Y en escritorio vamos a generar una nueva carpeta que se va a llamar ejercicio silla. Dentro de este ejercicio silla yo voy a poder tener el nombre de este render. Vamos a ponerle como previo el pre, únicamente pre, para poderlo guardar. ¿Por qué guardamos con esta configuración de save? Porque nos permite almacenar todos los canales que tengamos cargados de este lado, tanto el Mate Shadows, el Alpha y el RGB Color. Una vez hecho esto, vamos a pasar a Photoshop. Esto es todo lo que hay que hacer en SketchUp, no hay mayor ciencia. Vamos a pasar ahora a Photoshop para poder abrir este elemento que guardamos en el escritorio, en la carpeta silla, ejercicio silla, y vamos a abrir el pre y el Mate Shadows. Vamos a abrir estos dos elementos para poder trabajar con ellos y generar un elemento base. Yo, aunado a esto, voy a trabajar con un fondo de algún material que me permita trabajar, en este caso, las sombras mucho más adecuadas, ¿sí? Entonces vamos a elegir alguna textura. En el ejercicio que les mostraba al inicio, que es este, yo elegí una textura de madera porque la beta me permite controlar un poquito más lo que pasa con la sombra. Entonces vamos a elegir algo similar. En madera vamos a tomar Discover. Esta me parece bien. Podría ser cualquiera. En realidad no nos afecta. Entonces esta es la que vamos a abrir. Y con esta vamos a controlar qué es lo que pasa con nuestro elemento. Yo voy a seleccionar este elemento y lo voy a pegar inmediatamente acá. ¿Qué es lo que pasa con esto? Este elemento me está generando una sombra, pero en un tono gris. Este tono gris no me parece tan realista y me oculta mucho de la beta que se está generando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar esta situación generando una mayor transparencia en esta sombra y desaturándola. ¿Cómo vamos a hacer esto? Esta lo voy a dejar aquí arriba como ejemplo de cómo estaba en original y vamos a pasar a una postproducción. Voy a seleccionar el Mate Shadows, el canal de Mate Shadows, voy a copiarlo y lo voy a pegar sobre esta escena. En esta escena me voy a auxiliar de selección, el menú selección, gama de colores, y voy a seleccionar por gama de colores. En este caso voy a seleccionar todo lo negro. Voy a dar OK. Y con esto estoy seleccionando todo lo que en esta imagen tenga un color negro. ¿Para qué? Para poder hacer una edición. Apago esta capa, me voy a la capa de RGB Colors y en esta voy a cortar, Control X, y voy a pegar en el mismo sitio, Control Shift V. Esto me permite separar las capas. Ahora ya no tengo únicamente la capa RGB Color con el elemento renderizado. Tengo la capa de la sombra y tengo la capa del elemento renderizado. Eso me va a permitir trabajar con la capa 1. A esta yo la voy a llamar sombra. Y a esta yo la voy a llamar silla. El Mate Shadow únicamente nos sirve para la selección. Entonces ahorita podríamos eliminarlo o dejarlo apagado. Yo preferiría dejarlo apagado para posteriores selecciones. En este caso voy a trabajar ahora con la sombra. Voy a ir a la parte inferior y le voy a dar una selección de tono y saturación. Voy a bajar totalmente toda la saturación para que sea una sombra mucho más oscura. Y aunado a ello voy a trabajar con una cuestión de brillo y contraste quizá. Voy a elevar
un poco el brillo y voy a aumentar el contraste. Yo creo que por aquí lo podríamos dejar. Vamos a dejarlo en 10 unidades y 50. Perfecto. Con esto yo voy a unir estas capas. Voy a combinar capas para que se conviertan en la capa sombra. Y una vez hecho esto, voy a bajar un poquito la opacidad. ¿Para qué? Para que la sombra no sea tan cargada. En este caso yo voy a dar un valor de 70% que me va a permitir controlar mejor esta sombra. Voy a unir estos dos elementos, la sombra y la silla, pero las voy a unir como un objeto inteligente. ¿Para qué? Para que cuando yo seleccione el objeto inteligente y lo copie, lo pueda pegar de este lado con las propias características de un objeto inteligente, que vamos a poder cambiar de tamaño y nos va a permitir tener un elemento renderizado en planta que sea mucho más realista que el que teníamos de manera original. Ustedes pueden ver y comparar el cambio que tenemos en las sombras. Esta sombra se nota mucho más natural y adaptada al elemento. Si yo quisiera modificar sus características, únicamente tendría que hacer un doble clic sobre el objeto inteligente y configurar de nuevo la sombra. Quizá tenga una opacidad menor para poder tener un mejor efecto. Esto ya es una cuestión de configuración, pero estas configuraciones pueden hacerse directamente en el plano en el que estén trabajando. Aquí, por ejemplo, este elemento me parece mejor de este color. Entonces, yo puedo trabajar. Este es el original y este es el elemento con un poco de postproducción. Estos elementos nos son de mucha utilidad para generar una librería y poder tener planos en planta. Con esto tenemos una sombra mucho más realista y se asemeja a lo que podemos generar con un render de planta, sin tener que renderizar plantas completas, amueblar todo el elemento. Podemos ir trabajando poco a poco en Photoshop y posteriormente agregar estos elementos que podemos a la misma vez que los insertamos, podemos irlos editando en sus características, principalmente sombra. Entonces esto nos es de mayor utilidad porque tenemos más control sobre el elemento, sobre la planta, que si fuera un render completo. Bueno, hasta aquí este pequeño tutorial, espero que les sea de utilidad. Posteriormente vamos a armar un tutorial para hacer una planta en Photoshop de manera diferida. Vamos a trabajar con estos elementos, vamos a ir insertando algunas imágenes, pero será en posteriores tutoriales para no alargarnos tanto. Entonces espero que les sea útil, nos vemos en la próxima, hasta luego.